Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Galeano. De nuevo, nada más un segundo, si me pueden escuchar bien. Sí, tengo hasta María Angélica que nos dice que está bien. Sí, ¿me podrían confirmar? Perfecto, perfecto. Empiezo entonces. Les agradezco por el tiempo el día de hoy. Buenos días y tardes a todos. El día de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar de alguna manera, una manera práctica y muy didáctica, cuáles son los pasos típicos para un project manager, para ustedes, para gestionar proyectos utilizando MS Project. El nivel de esta charla es un nivel básico, por lo que si ustedes son expertos en MS Project o tienen de una manera ya son bastante avanzados, espero que encuentren algunas mejores prácticas aquí que les puedan servir, pero esta mayoritariamente es una charla básica donde vamos a repasar los proyectos y generar un flujograma en donde si lo siguen pueden generar tanto la planificación del project, ¿sí? Definir sus tareas, costos y recursos, calendarios, generar reportes y la línea y base y seguimiento hasta el cierre del proyecto, ¿sí? La idea es que no es esto para que ustedes sean expertos, sino para que tengan una introducción práctica, para que cuando vean este video nuevamente sepan cómo empezar, ¿sí? Ese es lo más, lo que se pueden llevar de esta presentación. Vamos con algunas definiciones preliminares. Primero, ¿qué es un proyecto? ¿No es cierto? Si estamos aquí todos project managers, es una secuencia de eventos con un principio y un final identificados. Y aquí generalmente hacemos la acotación, si es que lo suyo es más operaciones, entonces tenemos que proyectizar algunas de las cosas, porque lo contrario no hay un fin determinado, por lo tanto no hay un cierre del proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese tema cuando ustedes usan el MS Project para el tema operaciones, ¿sí? Con ese paréntesis sigo y hago un repaso muy corto de lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a abrir, ¿no es cierto? Vamos a hacer un doble clic acá. Es definir el objetivo del proyecto y determinar las tareas que se necesitan para alcanzar su objetivo. ¿Se acuerdan lo que acabamos de decir aquí? Aquí hay un objetivo claro. Por lo tanto, ¿cuáles son las tareas que necesitamos realizar para alcanzar ese objetivo? ¿Está? Luego, vamos a ver qué tareas son, quién se va a ocupar, cuándo van a empezar, cuánto van a durar, ¿verdad? ¿Cuáles son las fechas límites? ¿Sí? ¿Cuáles son las dependencias entre tareas? ¿Cuáles son los hitos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los hitos son fechas importantes. Por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto para remodelar mis locales, que sé que ahora por el tema pandemia tal vez lo tienen que hacer para cumplir con protocolos de bioseguridad antes de Navidad y establecer sus protocolos, un hito importante obviamente es el día de Navidad. Todo eso tiene que estar antes de eso, ¿verdad? Suena ilógico, pero nos pasa y hay muchos casos que vemos en EALDE, en los cursos, donde hacemos cosas tan prácticas como esa, ¿sí? Que es reorganicemos el programa para que me den mis fechas, porque a veces estos hitos son restricciones. Acuérdense, hay restricciones físicas, restricciones de fecha, etcétera. ¿Sí? Esto primero, primera definición importantísima que es proyecto. Segunda definición, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Hoy vamos a utilizar el Microsoft Project. Microsoft Project yo lo vengo usando desde que estaba en la universidad, que son más de 20 años, ¿sí? Es una herramienta de gestión de proyectos, es la herramienta de gestión de proyectos de Microsoft, ¿sí? Corre sobre Windows, también corre en la web en su versión 365, sí tiene algunos cambios en la interfaz y nosotros somos muy cuidadosos aquí en EAL de cuando estamos enseñando, saber cuál de las dos estamos utilizando. Forma parte de la suite de Office y se integra con Office. Eso quiere decir que puede hacer copy-paste, copiar los gráficos, etcétera. Y obviamente esta no es la única, ¿sí? La idea aquí es darles una introducción hoy en Microsoft Project, pero existen herramientas gratis. Creo que Open Project sigue gratis. ¿Sí? Hay otra que se llama Project 365 que está en la web. Si son obviamente empresas muy grandes, utilizarán Primavera, Spider. Hay otras opciones para más lo que sería manejo ágil o lo que serían tareas o tableros Kanban como Trello, Jira, Asana, etcétera, que hay muchísimas, hay muchísimas. Hace un tiempo para una investigación que estuvimos haciendo, hicimos una corrida de cuáles son las herramientas que se tienen ahora y sacábamos más de 40. Pero de nuevo, bastantes de ellas orientadas en la parte en línea
y menos orientadas para lo que hace el project, que son tal vez proyectos tradicionales. Acuérdense que no existe, y esto es importante, no existe una metodología única. Que ahora con el advenimiento de Agile, todo el mundo cree, o la mayoría de gente cree que ahora todos los proyectos se tienen que hacer así, y hay muchas veces hay híbridos, hay clientes que prefieren hacerlo con Microsoft Project, y yo prefiero muchísimas veces hacerlo con Project, por muchas de las fortalezas que vamos a ver hoy, ¿sí? No existe una metodología única. Según el proyecto, ustedes van a utilizar Agile o Waterfall o un híbrido de los dos. Existen muchos autores. Hay una autora que se llama Susan Parente, que es amiga de la casa, digamos, y ella tiene un libro muy bueno sobre cómo hacer la parte híbrida. ¿Sí? Luego me pueden escribir y yo les paso el contacto. ¿Está? De nuevo, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Project. ¿Qué es lo que tiene el project como su principal interfaz? La carta Gantt. Y esto es debido a esta persona. O sea, imagínense, la carta Gantt que estamos usando se inventó más o menos en los años 1910, ¿sí? Hace más de 100 años. ¿Sí? Y esta persona, Henry Gantt, lo que nos dijo es, ¿por qué no ponemos la secuencia de tareas, ¿sí? En el eje Y con su duración? En el eje X, más o menos así. La eje de tareas en el eje Y, ¿sí? Que están aquí mis tareas, y aquí mi duración en el eje X. Y lo que vamos a ver era una cascada, que es la tan conocida cascada, ¿sí? De tareas que se van a ir cumpliendo, ¿sí? De esta manera. Voy cumpliendo tareas en forma de una cascada. En la carta Gantt voy a tener líneas que me van a indicar mis interdependencias. Quiere decir que esta tarea de aquí o este hito va a esperar a que esta tarea de acá termine. Por ejemplo, aquí, no sé si se fijan, aquí está el hito, espera que estas dos tareas terminen, al igual que la tarea número, no sé, de permisos municipales, espera que la tarea anterior de permisos medioambientales se termine. ¿Sí? Entonces es bien necesario conocer los elementos de la carta Gantt. Les pediría que investiguen mucho por su cuenta también, que es una herramienta súper, súper útil y súper completa. Tiene más de 100 años. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son los componentes? Lo que les decía, tareas, todas las tareas que están aquí, las barras, son tareas, que son los pasos que se requieren para llevar el proyecto, los recursos que son las personas o lugares y elementos necesarios para hacer una tarea que están aquí. ¿Se fijan? Aquí digo que el equipo de ingeniería o el equipo de arquitectura es quien va a hacer la tarea, que están acá a mi lado, que son mis recursos, y cada recurso tiene costo. El costo que está aquí. Todo esto lo vamos a hacer. El costo está aquí. Yo les estoy contando el final de la película. ¿Sí? Cada recurso tiene costo. Entonces, la idea es hacer un blending, ¿no es cierto?, de todas las tareas que van hacia abajo, los recursos que son mi equipo y el equipo, no sé, externo que tenga a disposición con su costo. ¿Para qué? Para saber cuánto me va a costar, cuánto me voy a demorar, ¿no es cierto?, 155 días, ¿sí? Y cuándo voy a terminar determinado proyecto. ¿Sí? Les agradezco a toda la gente que sigue conectándose. Somos un montón de gente de todos los países, ¿sí? Y recuerden que tienen el apartado de preguntas y ahí me hacen ustedes las preguntas que necesiten, ¿sí? Al final, o si quieren se los paso este momento para que lo anoten. Aquí tienen mi correo, ¿sí? @ealde.es y me pueden pedir la presentación, ¿sí? Con todo gusto les paso la presentación para que la vean. ¿Sí? Vamos a ver, vamos al inicio de la carta Gantt y aquí está lo prometido, ¿sí? En 12 pasos lo que vamos a hacer es construir un proyecto y poderlo gestionar en Project. ¿Sí? Los primeros pasos, ¿sí? Me dice Edmundo que no tengo audio, ¿me pueden confirmar, por favor? Si se me escucha. Yo no he cambiado nada, pero si se me escucha, por favor. Sí, ahí está Edmundo, se le escucha perfectamente. Edmundo, infelizmente creo que está por tu lado. Continúo. ¿Sí? Primer paso, vamos a definir el objetivo del proyecto y el EDT en papel. Este paso, ¿sí? Es como la música antigua y ya todo el mundo se ha olvidado de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que recurrir al PMI, ¿se acuerdan? El Project Charter, o si es que no
no siguen una metodología a veces que se la considera para proyectos grandes, escriban el objetivo del proyecto en un papel, en un email, en un statement, ¿no es cierto?, en el que se mande a todo el equipo qué es lo que estamos buscando, ¿sí? El objetivo de este sistema es escanear todos los documentos que entren al área legal desde tal hora hasta tal hora. Entonces, cuando mi proceso y mi software puede hacer esto, cumplí el objetivo, ¿sí? O el objetivo es, digamos, construir una casa de máquinas estamos, no sé, al lado de una presa, pero tenemos que hacer un movimiento, es construir una casa de máquinas y moverla de aquí a acá. Entonces, cuando la casa de máquinas está lista, ese es el objetivo. Ese es uno, importantísimo, hacerlo en papel, no irnos directo al project, hacerlo en papel, construirlo, ver que estemos todos alineados, que los stakeholders, ¿se acuerdan esa palabra que se repite tanto? Que toda la gente interesada sepa y acepte, y ahí empiezo. Y luego construir mi estructura de trabajo en papel. Y aquí voy a hacer un salto acá. La estructura de trabajo, y esto yo lo sigo haciendo, es nada más que el inventario de tareas y fases en las que creo que mi proyecto se debería hacer, ¿sí? Esto no se hace en Project. Esa es la parte importante, ¿sí? Esto no se hace en Project. Esto se hace en Word, en Excel, en Visio, etcétera. Y lo que nos sirve es para enfocarnos en el qué. Esta es la parte importante del EDT. Nos enfoca en el qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Perdón. ¿Qué tengo que hacer? Yo no quiero este momento las duraciones, no me importan, me abstraigo de las duraciones, me abstraigo de quién lo va a hacer, me abstraigo de cuánto me va a costar y lo único que quiero saber es qué es lo que tengo que hacer para, por ejemplo, hacer un viaje, no sé, de negocios de 2 semanas en donde voy a visitar clientes, ¿sí? Hay varios de estos ejercicios que hacemos en los programas de ALDE. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez generado el EDT, o lo llaman WS, ¿no es cierto? Work Breakdown Structure en inglés, ¿sí? Ahí recién se detalla la independencia entre tareas. Yo aquí lo único que tengo es un inventario, fase 1, fase 2, fase 3 y las tareas, nada más, ¿sí? Este ejercicio es muy importante y generalmente es, digamos que la parte preliminar de crear la carta Gantt. Luego de esto, ahora sí me voy al project, le voy a abrir al project de aquí, voy a hacer un archivo nuevo, ¿sí? Fíjense, aquí tengo un archivo nuevo de project, esta es mi interfaz, digamos que la parte izquierda es parecida al Excel, ¿sí? En donde puedo poner, ahora sí, me voy, ¿no es cierto?, donde dice fase 1, y me dice tarea, lo estoy llenando este rato a mano, ¿no es cierto?, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿se fijan? De esta forma. Lo que quiero, de una manera, es reflejar lo que dice acá, fase 1, 2 y 3. Entonces, si es que quisiera, podría irme acá a las tareas, fíjense aquí, y le digo fase 1, tarea 1, 2 y 3. Selecciono las tareas y le pongo con esta flechita y le digo intentar. Y aquí tengo una fase con tareas. Y aquí voy a hacer una fase 2 con una tarea nada más. Tarea, no sé, 4, tarea 5, ¿sí? Para que se fijen lo fácil que es. Y lo voy armando de esa forma. Mejores prácticas aquí. Uno, acuérdense siempre de que las nuevas tareas estén en automáticas. Aquí. Se fijan que las nuevas tareas estén en automático. Y ahora van a ver por qué. La pongo en automático y automáticamente me van a aparecer, me van a empezar a salir las tareas. ¿Sí? Porque de lo contrario tengo que poner las fechas. Se fijan las fechas de cada una. De lo contrario, en automático me aparecen para el día de hoy. Aquí otra, ¿no es cierto?, en automática, o si no la cambio aquí, en donde dice modo de tarea en automático. Listo. Y aquí tengo mis tareas, todas para el día de hoy. Se fijan que los hace automático de esa forma. Luego, porque voy a seguir los pasos aquí, dice definir información del proyecto. Entonces voy acá a definir la información, ¿sí? Me voy acá a Project, acá donde dice Project Information. Se fijan, Project Information. Aquí pongo la fecha de inicio. Esta es la fecha de inicio oficial. Lo estamos haciendo el día de hoy por el webinar, pero yo podría poner que esto es en 2 semanas. ¿Cuál es mi fecha actual? ¿Qué calendario utiliza? Súper importante. Se fijan, aquí vamos a definir el calendario del proyecto. Generalmente esto me viene en estándar. Vamos a aprender a cómo cambiarlo, ¿sí? Y voy a introducir las tareas. Aquí me adelanté un poquito porque esta fase es bastante fácil, ¿sí? Viene la parte de la fecha,
qué fecha es hoy día y qué calendario voy a utilizar. ¿Sí? Luego, imagínense que quisiera que el proyecto empiece el lunes que viene, el 23. Entonces te digo, empieza el 23, hago así, le doy F9, ¿sí? Se fijan, y ahora todo cambió para el 23, la fecha de inicio. Entonces ustedes, si lo hacen manual, tienen que hacerlo todo esto manual. ¿Está? Ya ingresé las tareas que están aquí. Se fijan que cada una de las tareas tiene un default que es de un día. Cuando está la tarea está estimada, tiene este signo de interrogación al final. Le voy a poner aquí, por ejemplo, 5 días, o el default es en días, 10 días, 20 días. Se fijan, 3 días, 7 días, de esta forma. ¿Sí? Se fijan cómo va cambiando esto. Ya está tomando forma la carta Gantt. ¿Sí? Luego voy a abrir la que vamos a utilizar. Estos son los primeros pasos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Junto con su duración, ya lo hicimos, configurar fases e hitos. Entonces las fases ya las hicimos, se acuerdan que seleccionábamos esto y las indentábamos, ¿sí? Se fijan así o así. Y ahí tenemos fases y automáticamente se generan estas tareas resumen que se llaman, ¿no es cierto? Las resumen de la fase. Y a mí lo que me gusta como buena práctica es añadir hitos al final. Cierre fase 1, cierre fase 2. ¿Para qué? Para poderlos añadir a la línea de tiempo que está aquí. Entonces, cierre fase 1, le pongo 0 días y eso me convierte esto en un hito. ¿Se fijan aquí? Un hito. Y este también le pongo 0 días y me convierte eso en un hito, ¿sí? Que está aquí. Y fase 2. ¿Ah? Entonces, tengo mis fases, mis hitos y luego vamos a ingresar lo que se llaman las dependencias. Y en esto vamos a irnos a una material que tengo acá que se llama los predecesores y sucesores. ¿Eso qué quiere decir? Que una tarea tiene sucesores, es decir, tareas que vienen después de ella, y a su vez hay tareas que tienen predecesores, que es lo mismo. En este caso, por ejemplo, la tarea 2 tiene de predecesor a la tarea 1, y es lo que vamos a hacer acá. La tarea 3, que está aquí, tiene de predecesor a la tarea 2. Y fíjense lo que pasa, me va a salir esta flecha que está aquí. ¿Se fijan? Me apareció la flecha, le doy F9 y automáticamente la flecha se arregla. Luego tenemos la tarea 4, que está acá. Fíjense que yo uso estos índices. La tarea 4 tiene como dependencia la tarea 3. ¿Sí? Le doy 3, F9, automático acá. Y la tarea 5 de cierre a la tarea 4. De esta forma. Yo puedo tener, si quiero, dos dependencias, que es lo que vamos a hacer aquí. Para la fase 2, la tarea 4 empieza cuando se cierra la fase 1. Para eso son importantes los cierres, ¿se fijan? La tarea 5 también empieza cuando se cierra la fase 1. No necesariamente tiene que ser una cascada, y eso es importante saberlo. ¿Sí? Fíjense aquí. Esta la voy a hacer más chica para que nos entre aquí. Pongamos esta 12 días. ¿Sí? Y el cierre de la fase 2 va a depender de la tarea 7 y la 8. Y se ponen de esta forma. Le doy F9, se fijan, y automáticamente mi hito, que está aquí, depende de esta tarea y de esta tarea. ¿Sí? Entonces, de esta forma, hemos armado nuestra primera carta Gantt. Se fijan las prácticas que hicimos. Voy a hacer un recuento, ¿sí? Que es generar fases, tareas e hitos, ¿sí? Los hitos que están aquí. Poner predecesores y sucesores, y con eso yo tengo un montón de información. Con 5 tareas que puse, tengo que mi fase 1 se va a demorar 27 días, mi fase 2, 7. Esas son las dependencias entre cada una. ¿Qué pasa si quiero ver el proyecto completo? ¿Sí? Me voy acá donde dice proyecto, déjenme ver acá, format, ¿sí? Se fijan que aquí dice format del proyecto, y aquí dice Project Summary Task. ¿Dónde está mi flecha? Aquí, Project Summary Task. Quiere decir, dame el sumario del proyecto. De aquí. Y me sale que el proyecto en total va a durar 34 días. Empieza el 23 y termina el 7 de enero. ¿Ah? Estamos hasta ahí. ¿Sí? Entonces, con esto cumplimos esta primera fase. Que como vieron eran 7 pasos, pero la verdad es que es muy simple. ¿Sí? Si es que quisiera, y ahora voy a hacer el cambio de calendario, me voy aquí donde dice Project, cambiar tiempos de trabajo, ¿sí? Y aquí donde dice Work Weeks, le digo acá
A ver, vamos a ver, aquí donde dice exceptions, voy a poner aquí Navidad. Navidad, y dependiendo del país, le voy a decir que va desde el 24 de diciembre, no sé qué días cae. Ahí está, 24 al 25 de diciembre. ¿Se fijan? Automáticamente me hizo eso. ¿Sí? Esos son non-working days. No sé si es que lo ven aquí. Dicen non-exception day o non-working day aquí. ¿Se fijan? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 24 y 25 no voy a trabajar. Le doy en OK. Fíjense qué es lo que va a pasar. Si terminaba antes del 7 de enero, le doy F9. ¿Se fijan? Y ahora se me fue al 11 de enero. ¿Por qué? Porque tengo 2 días más que no iba a trabajar. Acuérdense que me iba al Change Working Time a Navidad. Digo, pero además tenemos que, es la celebración de Año Nuevo, ¿no es cierto? Por más que tengamos la situación que tenemos ahora, todos vamos a estar, aunque sea en la casa, y digamos que, de acuerdo al país, voy a poner el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? Le doy en OK, pongo F9 y termino el 13 de enero. Importantísimo configurar, por eso es el cuarto paso que está aquí, el del calendario. Si no lo hacen esto ahora y si lo hacen después, sus fechas van a estar mal. ¿Se fijan? Un calendario tan simple como este. ¿Sí? Y finalmente, si quiero, aquí lo que tenemos que se llama esto timeline, yo puedo añadir fechas, ¿sí? Le puedo, si no estoy mal, le hago así, me voy al hito, ¿no es cierto? Estoy en el hito y hago donde dice Add to Timeline. Y automáticamente me aparece ahí. Cierre fase 1, hago clic, clic, cierre fase 2. ¿Se fijan? Y aquí tengo este timeline. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le importa mucho. Yo a veces lo uso porque es bueno para los reportes, pero aquí tenemos la línea de tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos con los primeros pasos. ¿Sí? ¿Qué más tengo? ¿Sí? Acuérdense, el EDT, el material que les voy a pasar tiene bastante información, mucha de la cual no la vamos a ver hoy día por tema tiempo, pero por lo que estamos haciéndolo muy práctico. Acuérdense que hay calendarios que se aplican, y esto lo voy a fijar acá, no lo vamos a hacer. Se aplican, se fijan al estándar, puedo crear un nuevo calendario, se fijan, puedo hacer una copia del estándar y cambiarlo, puedo cambiar las fechas, ¿sí? Se fijan, aquí tengo de 8 a 12 y de 1 a 5, pero yo podría cambiar las fechas, si es que digo, por ejemplo, crear un nuevo calendario, uno especial, que se llame especial, ¿sí? Que tengan diferentes, que sean nada más, no sé, los jueves solo se trabajan, ¿sí? Las mañanas, o que solo sea un calendario donde se trabaje en las mañanas. Entonces lo tengo así. ¿Se fijan? De esta forma, el calendario especial. Entonces cuando yo hago la tarea, y aquí sí voy a entrar acá y le digo doble clic, ahí me va a decir qué calendario, vamos a ver acá, qué calendario es el que se utiliza. Si no estoy mal, déjenme ver aquí. Desplegar, avanzado. Eso se pone, no, eso se pone en el recurso, me estoy adelantando. Dejemos de, por favor, la parte del calendario ahí. Este archivo lo voy a cerrar porque no lo vamos a ocupar más, ¿sí? Lo voy a cerrar sin grabar para que vean lo simple que era. Y vamos a utilizar este de aquí, que este es un archivo que tiene ya 22 tareas, que tiene más calendarios y este es el que vamos a seguir utilizando. ¿Está? Vamos a ver el siguiente. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Siguiente paso es poner todo lo que son costos y recursos. Costos y recursos, acuérdense que lo que tenemos que hacer es a cada una de estas tareas ponerle un recurso y a cada recurso costo. Entonces con lo que se empieza, ¿sí? Me voy aquí donde dice hoja de recursos. Aquí no tenemos recursos todavía. Entonces, digamos, voy a ponerme recurso 1, recurso 2, recurso 3, ¿sí? Aquí se fijan que son recursos tipo trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo al número de horas, mientras más horas, más me cuesta. Y aquí, ¿cuánto me cuesta cada uno? 20, 30, 40 dólares por hora. Cuando vuelvo a la carta Gantt, lo que puedo hacer donde dice recursos, fíjense aquí, puedo escoger cuál de ellos voy a usar. Recurso 1, recurso 2 y 3. ¿Se fijan? Que puedo poner más de uno. ¿Sí? De nuevo, recurso 1 por aquí, recurso 1 acá. ¿Sí? Y lo que hace esto, y es bien importante lo que dice aquí el material, hago la hoja de recursos como la que hice y lo que hace es enlaza la tarea con el recurso. Cuando enlaza la tarea con el recurso,
le asigno un costo a la tarea. Entonces, yo aquí asigné algunas, aquí me voy a ir a añadir nuevo y pongo costo o cost, ¿sí? Y esto es lo que me da, fíjense, me da el costo de las tareas, que antes no tenía. Y además, como tengo la tarea resumen del proyecto, me da el costo total. Esta parte es buenísima porque mucha gente me dice, pero no me aparecen los costos. Claro, no me aparecen los costos porque no tengo recursos. Entonces, pongamos recursos aquí. ¿Para qué? Para que las tareas tengan costo, ¿sí? Hay también forma de poner costos directamente cuando son, por ejemplo, costos no asociados de recursos, pero eso ya es más avanzado. La parte más simple es la que les estoy mostrando acá, ¿sí? En donde tengo recursos. La hoja 2, déjenme cierro esta. Estas hojas yo las puedo poner disponibles, ¿sí? La hoja 2 tiene ya la parte de costos y aquí tengo ya recursos, se fijan por cada uno. Por lo tanto, tengo que mi proyecto me cuesta $56,000, ¿sí? Porque cada una de ellas tenía un recurso asociado, que es lo que está aquí, ¿sí? Tipos de recursos que existen, el que les mostré ahora es el trabajo, que es el que es por horas. Tipo material, como por ejemplo suministros, existencias o stock, materiales. Por ejemplo, si quieren alquilar una máquina, el uso en la tarea les va a costar, no sé, $1,000. Si me demoro 20 horas o si me demoro, no sé, 5 minutos, me va a costar lo mismo, porque esa es a la forma de acuerdo que vi con mi proveedor y eso es en donde estamos ahorita. Añadí el costo, ¿no es cierto? También puedo añadir la columna de trabajo, que esto es bien importante dependiendo de su industria, ¿no? Añaden, insertar columna, trabajo, work, y esto me va a dar las horas que me voy a demorar. Esto me daban los días en fechas, pero ahora me da el esfuerzo. Acuérdense que esto es el esfuerzo eh, donde, donde yo tengo mis horas. Quiere decir que este proyecto me va a tomar 864 horas hombre, que es bien diferente a decir 105 días, porque aquí podría tener días donde gente no haga nada o días donde tengo 20 personas. Entonces aquí me da el esfuerzo. Importantísima esa definición y esa división, ¿sí? Entre horas o esfuerzo y duración. ¿Tá? ¿Qué más puedo hacer? Tengo algo más que solo se los voy a mencionar. Está en la hoja que son los tiempos de posposición y adelanto. ¿Sí? El de posposición es el lag y el de adelanto es el lead. Y hay un muy buen ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un cuarto donde están pintando paredes, ¿sí? Cuarto grande. Entonces, lo que dice aquí es el tiempo de adelanto del lead, dice, crea una superposición, una dependencia que puede reducir la duración del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que aquí, cuando yo pongo que son predecesores o sucesores, le estoy diciendo que cuando se acaba la tarea, hace la siguiente. ¿Se fijan? Siempre empieza después de que se termina. O sea, imagínense, yo aplico un permiso medioambiental, voy a la siguiente tarea. Me dieron el permiso, empiezo la construcción. Pero en el caso del cuarto y las pinturas, lo que se puede hacer es decir, mientras estoy pintando, por ejemplo, tengo 4 paredes, estoy pintando la segunda, ya puedo empezar a colocar los cuadros en la primera. Ese es el tiempo de lead, ¿sí? Ahora bien, más bien digo, la tarea de limpiar ventanales, estoy mintiendo, la tarea de limpiar ventanales como sucesora de pintar paredes. Puede empezar con un tiempo de adelanto, ya que no es necesario que pinten todas las paredes para empezar con la limpieza. Al mismo tiempo, la tarea de colgar cuadros, esta es la que está haciendo, esa tiene un tiempo de retraso lag. ¿Por qué? Porque a esa le tengo que esperar, por ejemplo, 2 o 3 días hasta que la pintura se seque para yo poder empezar. Entonces, cuando existen tareas que se pueden traslapar, es bien importante saber que el project tiene este recurso que se llama los tiempos de posposición y adelanto. ¿Sí? Eso es un recurso que tiene el project que se lo puede usar aquí. Fíjense que yo en mi proyecto lo tengo. Por ejemplo, dice finish start. Eso quiere decir que cuando esta termina, se va a la 3, más bien que viene de la 3, la tarea 4 viene de la 3, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer y lo que tengo que hacer es esperar 3 días hasta la siguiente, ¿sí? Entonces, mi tarea 4 de planos se tiene que demorar más 3 días después de que me dio mi ingeniería preliminar, ¿sí? Estamos hasta ahí. Ese es un recurso. Otro recurso que tiene el project es lo que se llama el camino crítico. El camino crítico es un conjunto de tareas de mi proyecto, ¿sí? Que no pueden incrementar su duración sin incrementar la fecha total del proyecto. Por ejemplo,
Si yo tengo una tarea que viene así, ¿verdad? Viene aquí y viene a la siguiente, y esto viene así. Pero en cambio tengo otra que viene por acá, y viene así. Entonces, si esta aumenta la duración, esta va también a aumentar hacia la derecha. Pero si esta aumenta la duración, que está aquí, esto no le va a pasar nada, porque tengo este colchón aquí de tiempo para la tarea que está abajo. Entonces, el camino crítico es un recurso que tiene el MS Project que me sirve para verlo, ¿sí? Yo me puedo ir acá donde dice, bueno, aquí ya lo estoy mostrando, donde dice formato, se fijan aquí, donde dice Critical Tasks, lo quito y todas se hacen azules. Lo pongo acá y puedo ver mi camino crítico. ¿Por qué es importante tenerlos? ¿Sí? El camino crítico me va a permitir monitorear las tareas que son más importantes. Si es que tengo una tarea que tiene una holgura, como bien me dice ahí Camilo, ¿sí? Ese colchón que está ahí de 2 semanas, entonces tal vez a esa tarea le voy a poner más ojo en una semana más. Pero las que son críticas, ¿sí? Les voy a poner más ojo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque pueden retrasar mi proyecto. Entonces vamos bien hasta aquí. Hago un wrap-up pequeño para seguir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Se fijan, hemos generado el objetivo del proyecto del EDT. Hemos generado un archivo nuevo, pusimos la información del proyecto y el calendario, eso ya lo vimos. Metimos la información en project junto con su duración, fases de hitos. ¿Sí? Configuramos la dependencia, ¿se acuerdan? Con predecesores y sucesores. En esta sección asignamos recursos, ¿sí? Y además revisamos el costo y el tiempo del proyecto. Con todo lo que hemos hecho ahora, si me dicen que hagamos un corte aquí, ya tenemos el plan. ¿Sí? Podemos irnos a donde el jefe del proyecto, o si nosotros somos el jefe, decir a la persona, al dueño, decir, mire, aquí está el plan, esto se va a demorar tanto tiempo, ¿sí? 105 días y me va a costar, si no estoy mal, $56,000, que está por aquí. ¿Se fijan? Eso es lo que va a pasar. Otra persona va a decir, muy bien, genérame un reporte, que esa es la parte que viene. La reportería de Project es algo que la gente, no sé por qué, yo voy 20 años usándolo, la gente no lo usa mucho, no sé por qué, pero la reportería es súper poderosa en Project. Y empezamos con cosas tan simples como, dame el overview del proyecto, ¿cierto? Quiero ver de qué se trata esto. Y aquí tenemos algo así. Bueno, no hemos hecho nada todavía, vamos en 0%. ¿Sí? Estos son los hitos. ¿Se fijan lo importante que son los hitos? ¿Sí? Fin de estudios, fin de los permisos, de la obra gris, mecánica, se entrega el proyecto, bueno, se entregó en marzo del 2020, se entrega, ¿sí? Marzo del 2021, 0% de completitud, tareas que van tarde, obviamente porque tenían la fecha del año anterior, ¿sí? Puedo ver toda la parte de costos, me cuesta $56,000. Esta es la curva de costos, ¿sí? Porcentaje de completitud y el costo acumulado. La curva S famosa, ¿no es cierto? Me viene dada aquí. Mucha gente la calcula a mano, no sé por qué, si la tienen aquí en el project. ¿Sí? El estatus del costo, ¿no es cierto? No he hecho nada, por lo tanto, todo este costo me lo voy a gastar, ¿sí? Y aquí me dice cuánto en cada uno, cuánto en cada fase. ¿Qué más puedo ver en los reportes? Puedo ver la parte de burn down, que se ha puesto bastante ahora con el tema de Scrum, si es que están en la industria del software, se ha puesto bastante de moda. ¿Por qué? Porque me dice cuánto tengo que hacer. Aquí están mis 860 horas y me dice que más o menos mi ritmo de trabajo es este. ¿Sí? Mi velocidad en la que quemo las horas va hasta marzo, ¿sí? Que viene aquí. Todavía no empiezo. Entonces, como no empiezo, no puedo saber cómo ha sido mi ritmo. Pero se fijan que con mínimo esfuerzo, porque la verdad que ha sido mínimo, yo podría haber visto todo lo de acá. Tengo este work overview, si quiero algo más, esto es ya por horas, ¿sí? Y lo puedo ver de esta forma. Entonces hay mucho por descubrir en Project en lo que se refiere a reportería, que es la parte de mi sección 3. ¿Sí? En la parte de la sección 3, lo que quería mostrarles la reportería, que lo acabo de mostrar. Y hay un apartado que no voy a hacer un detalle, ¿sí? Que son los tipos de tareas. Generalmente, el tipo de tarea por defecto es la tarea de, lo pongo aquí en este cuadrito, ¿sí? De unidad fija, si no estoy mal, ¿sí?
¿Por qué? Porque todo el trabajo, me voy a ir al concepto de trabajo, es igual a las horas que uso por el recurso, las unidades, por la duración. Si tenemos el recurso ingeniero por 5 horas, tenemos 5 horas de trabajo. Pero además existen distintos tipos, ¿sí? Entonces, me dice justamente ahí Megumi, me dice, ¿cómo se asignan las horas en Work? Si siguen estas fórmulas, que está acá, de acuerdo al tipo de tarea, me voy a ir acá al Project, acuérdense que me voy acá a Project, o acá en Tarea, Gantt Chart, ¿sí? Y le hago doble clic, y aquí veo cómo se asigna. Se fijan aquí, el tipo de tarea es unidades fijas, que esa es la por defecto, pero yo le puedo poner duración fija. Entonces quiere decir que siempre la duración va a durar lo mismo, pero si pongo recursos, se me va a subir el trabajo. Quiere decir que dura 5 días la tarea, pero puedo tener a 2 personas, ¿sí? Y hay tareas de duración fija, como lo que les dije aquí, si se revisan las unidades de la duración o el trabajo. Entonces tengan este cuadro a mano, que la verdad es bien útil. Nosotros en el curso de gestión con MS Project hacemos un montón de trabajo con esto, por lo útil que es y porque necesitamos saberlo para mejorar nuestras estimaciones y nuestros planes, ¿sí? Y acá además tenemos los tipos, ¿no? La unidad fija, duración fija y trabajo fijo que están aquí. Unidad fija, duración fija y trabajo fijo. Y además tenemos algunas que son condicionadas por el esfuerzo. Entonces, mi recomendación, ahora por tema de tiempo, que en 5 minutos tenemos que terminar, es que revisen qué hace cada uno de ellos, ¿sí? Finalmente tenemos el seguimiento. Se fijan que hemos hecho ya la planeación, presentamos con los reportes tan buenos que salen de Project, la, cuánto va a costar, cuánto se va a demorar, cuántas horas voy a tener que utilizar, ¿sí? Se puede generar el burn up chart. Déjame ver, no lo he visto aquí. Tengo el dashboard de burn down. Mira, si me dices, te diría sí. ¿Por qué? Porque tenemos más reportes aquí y aquí tienes estos custom. Y aquí lo más seguro es que los puedes generar con el burn down. Para Camilo que me está preguntando este momento. ¿Está? Y luego viene el seguimiento. Y el seguimiento, en la parte de proyecto hay una cosa que se llama baseline, que está aquí, o línea base, ¿sí? La parte de línea base, que está acá, Project nos deja hacer hasta 10 líneas base, ¿sí? Que se llaman planes internos, se fijan hasta 10 líneas base, o se fijan que hay, bueno, hay varias formas. Yo uso generalmente hasta las 10 que están aquí. Y lo que hago, ¿sí? Que están acá, es generar la línea base que es de este momento, es decir, vino el plan, el jefe firmó, me dieron el cheque o me pusieron la plata en el banco y me dijeron, señor, ejecute. Y ahí empiezo y se genera una línea base y le doy en OK. Cuando genero la línea base, se me hace internamente en el project, se me hace lo que se llama una estampa de tiempo y me dice, desde aquí usted puede empezar a ingresar la información de las tareas. Entonces, si me voy acá, hago clic derecho aquí, se fijan, hago clic derecho y escojo la vista, que es lo que se llaman las vistas de project, y me digo, voy a mi vista de tracking, a mi vista de seguimiento. Y le digo, miren, estudios de factibilidad van, porcentaje de completitud, 75%. Ingeniería preliminar, 25%. Planos, 50%. ¿Se fijan? Si le doy F9, van a fijarse como todo empieza, ¿se fijan? Todo empezó a actualizarse. ¿Esto cuándo se hace? Se guarda, en términos prácticos, se guarda el archivo con otro nombre y se le dice revisión, no sé, mes 1. Y aquí pongo yo todos los avances. Por ejemplo, este fue mes 1, entonces quiere decir que voy aquí, me he gastado de la plata, no sé, 975, 250, 700 y voy en 8%. Claro que aquí puedo cambiar la fecha final, la fecha de inicio, puedo cambiar la fecha final, puedo hacer todo lo que quiera. Aquí la idea, en la vista de tracking, ¿sí? Es que ustedes pongan la realidad del proyecto. Ya hicieron el plan, y esto es donde más nos cuesta. Como project manager, yo también hago el mea culpa y digo, ¿por qué no le damos más seguimiento aquí? Porque esto es el key del asunto. Ahora nosotros tenemos un proyecto bien grande en el Oriente Medio y ellos son súper, digamos que, atentos a lo que esté pasando aquí con las fechas, porque este es mi guía. Y ahí hice mi guía de la planeación, pero yo tengo que hacer esto y se fijan que es muy fácil, no tengo que hacer nuevamente el proyecto. Claro que si es que tengo más un requerimiento de cambios y tal, tendré que poner las tareas aquí, pero es igual lo tengo que hacer. La gente no lo usa mucho a esto, que está buenísimo. Imagínense, solo pongo esto acá. ¿En cuánto vamos del proyecto? En el 8. No tengo que estar calculando, generando algo, porque la lógica está acá, ¿sí? Y aquí tengo otros reportes.
Entonces, lo que voy a hacer, voy a cerrar este archivo porque ya tengo uno listo, ¿sí? Con el seguimiento que está acá. Este ya tiene un seguimiento, se fijan, del 28%. Si hago el tracking, ¿sí? Algunas tareas, se fijan, les cambié la fecha de cierre, ¿sí? Y en algunas quiere decir que gasté más de lo que estaba. Y se fijan que el diagrama de tracking además me dice cuánto va de cada una de las tareas. No sé si se fijan. Esta ya mismo termina, esta ya se acabó, etcétera. ¿Sí? Entonces, el project tiene todas estas herramientas que vienen con él, ¿sí? Que nos permiten hacer un seguimiento muy detallado de los proyectos. De esta forma, si me voy a la reportería y digo, bueno, quiero ver mi burn down, que aquí ya tengo mi baseline, mi remaining cumulative work, que es lo que me falta por hacer, ¿sí? Que está por aquí. Esto viene por acá, hasta aquí lo hice. Se fijan que aquí ya tengo una curva. Si me voy al reporte de costos, se fijan que el costo va a ser 83,000, ¿sí? Y aquí me dice por qué. Me dice dónde tuve los sobrecostos. Se fijan, el costo actual, aquí el remaining cost, aquí si me voy al reporte de cost overruns, me va a decir cuánto me pasé en el costo. Fíjense, aquí está la variación del costo. Me pasé en la fase de estudios, en los permisos y en la obra gris. Ojalá que no sea muy, muy familiar, pero infelizmente así nos pasa, ¿no? Los proyectos se van a veces de las manos. Fíjense acá. Aquí está la varianza del costo. ¿Por qué? Porque me demoré más. Tenía una fecha para entregar, le entregué 5 días más. Tenía tareas que las hacía un recurso por hora, por lo tanto, esas horas se me van a cargar acá, automático. Entonces, no lo tengo que hacer yo en un Excel a mano. ¿Cuánto más me está costando? Esto lo hace automáticamente el project cuando ustedes le ponen la fecha correcta, ¿sí? Se fijan, aquí tienen la varianza del costo. Déjenme ver las tareas críticas en progreso. Se fijan, aquí me dice cuáles van. El start finish me da los porcentajes de completitud usando los mismos reportes que tenía antes. Se fijan que yo no he abierto para nada el Excel y esa era un poco la idea del proyecto, ¿sí? Vamos en un 28%, este es el porcentaje de completitud. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a armar un reporte que me va a decir, pero ¿sabes qué? Necesito un reporte que me dé el porcentaje de completitud del proyecto por fase, etcétera? Si esto lo tiene listo. Esto lo agarro y lo imprimo, ¿sí? O le genero un PDF y lo tengo listo, no necesito hacer más. Esa es un poco la idea. Bueno, aquí podemos renombrarlo, organizarlo. Hay muchísimas cosas que hace el project aquí con los reportes. Nuestra idea original es siempre mantener lo que el project me da, hacerle los menores cambios posibles. ¿Para qué? Para no tener que personalizarlo en el sistema, en el siguiente proyecto, porque si es que uso este template o me hago un template, ¿sí? No tenga que cambiarlo para cada proyecto, sino más bien el template sea un template que se use para cada proyecto. Y esto es precisamente el seguimiento, ¿sí? Mi línea base. También, bueno, algo más que tiene la línea base, que son planes provisionales, que puedo guardar hasta 10. Se guarda en ciertas fases de un proyecto y se puede comparar con el plan de la línea base. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto en Sudamérica y, por ejemplo, el cliente nos pedía que comparemos hasta 5 líneas base de sus tareas, porque ellos tenían 5 planes y querían compararlas a todas, ¿sí? Se fijan, en un plan provisional se incluyen fechas de inicio a fin y fechas de división, no se guardan datos de recursos ni asignación, ¿sí? Y aquí tenemos lo que son los seguimientos, que era lo que les mostraba, ¿sí? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Que yo puedo ver cuánto de la tarea se hizo y en cuánto va, que es lo que justamente estaba mostrando en el project aquí, ¿sí? Si me voy acá, proyecto, o perdón, tarea, Gantt chart, ¿sí? Es la vista de seguimiento. Me voy, si quiero, a mi lista de entrada, es mi vista normal, ¿sí? Donde entro la información, donde veo la información, ¿sí? Está buenísimo. Y con esto, en estos 40 minutos más o menos, hemos seguido estos 12 pasos. Acuérdense que la idea era generar algo bien simple, desde donde empezamos con el proyecto en papel, ¿sí? Me dice, termino esto y voy respondiendo preguntas, ¿sí? Dice, genera el archivo nuevo, define información del proyecto, define el calendario, importantísimo. Acuérdense que esto puede ser a nivel de recurso del proyecto, poner vacaciones, ausencias, ¿tá?
¿Qué más tengo? Introducir las tareas en Project con la duración, configurar las fases y los hitos y las dependencias. Estas 7 generalmente se hacen como una fase. Se asignan recursos y costos. Esto tiene más, digamos que es un círculo, ¿no? Esto tiene más iteraciones y interacciones, ¿sí? Con la gente. Aquí genero los reportes, aquí está mi audiencia, ¿verdad? Aquí está la gente que decide las cosas. Defino mi línea base y esta parte de aquí, que parece que solamente una flecha, es todo el proyecto, ¿sí? Que es desde definir mi línea base y aquí voy haciendo el seguimiento. Seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y aquí están muchas de las preguntas que me están haciendo. Ahora voy a dedicarme unos minutos, voy a dejarles mi correo, bueno, como una conclusión, ¿verdad? Bastante simple, es que Microsoft Project sí es una herramienta de gestión de proyectos. Si no la usan y tienen proyectos de este tipo, utilícenla, ¿sí? Es bien simple de configurar, como lo han visto, se necesita disciplina y cumple su rol, ¿sí? La verdad es que cumple su rol bastante bien. Hay, como les digo, muchísimas otras herramientas también, pero Microsoft Project, la ventaja obviamente que se pega a todo lo que es Microsoft Office. Funciona muy simple, se tiene una versión en línea también que tiene algunas diferencias, ¿sí? Como me preguntaba algunas personas me decían que existen diferencias, efectivamente existen diferencias y en EALDE les pasamos una documentación sobre eso, ¿sí? Les voy a dejar mi email ahí y voy respondiendo preguntas, ¿sí? Me dice, bueno, ¿cuál es la dirección email? Aquí está el Burn Up Chart, ¿sí? Me dice, obtener o descargar el programa de Project. La verdad es que el Project, yo lo que he visto ahora es que si se van a office.com y ven su suscripción de Office 365, les aparecerá directamente, ¿sí? Dice, Project tiene alguna columna que te entregue fecha real de entrega. Sí, sí, aquí mira, me pregunta esto Antonella. Déjenme, les voy a quitar mi mail un segundo. Aquí en la vista tracking, fíjate que dice actual finish, que es esta de aquí. Y aquí es donde se pone la fecha real de entrega, ¿sí? Dice, ¿van a compartir la presentación de hoy? Sí, con todo gusto. No le entiendo a Juan Fernando, le dicen las líneas base y su simultaneidad. No sé si me ayuda. La versión que estoy mostrando es la 2016, efectivamente, la 2016 en inglés. ¿Sí? Déjeme ver si tengo otra más. Dice, ¿cómo veo la desviación con la línea base? Déjeme ver aquí. Hay una vista, que si no estoy bien mal, yo ya la puse. A ver, déjeme ver, línea de tiempo, no. Porque esto se lo ve aquí en el tracking, pero estoy mostrando el tracking. Esa te la debo ahí porque se me fue acá, ¿sí? Gracias por el webinar, bueno, qué bueno. La verdad, Jorge Armando, y te agradezco y espero que sea el caso de todos. La idea de este webinar era que obviamente ustedes lo ven en YouTube y lo pueden ir adelantando o atrasando. Y es que en menos de una hora tengan una pauta como para generar un proyecto en el MS Project, generar sus tareas, fases, su planeación, etcétera, calendarios. Y obviamente esto no está hecho para, digamos que, no sé, schedulers avanzados o muchas veces intermedios y avanzados donde se tienen muchísimas condiciones que hay que respetar. Esto es la idea era que vean cuáles son los pasos esenciales, ¿sí? Entonces, eso me preocupa, pero lo vean. Aquí hay muchas vistas. Les pido, háganse tiempo y explórenlas, que hay muchísimas vistas aquí que funcionan mucho. Dependiendo de la empresa, tienen diagramas de red, diagramas de calendario, uso de tareas, que viene por acá, ¿sí? En unidades, uso de recursos, ¿sí? Si no estoy mal, aquí está el tracking Gantt, que esto era para la persona que me dijo cómo se ve la comparación con la línea base. Era en el Gantt chart, tracking Gantt. Entonces, en el tracking Gantt, lo que yo puedo ver es
cómo fue la planeación, ¿sí? Y cómo fue mi entrega. Fíjense aquí, ¿sí? Cómo fue mi planeación y mi entrega. ¿Sí? Si no veo la Gantt normal que viene aquí, ¿sí? O puedo ver una Gantt detallada que también la tengo acá. ¿Ah? Entonces, eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. El video, me dice ahí José Eduardo, sí, el video se lo suben al canal de YouTube y ahí ustedes lo pueden ver cuando quieran. ¿Cuándo usar Project o Primavera 6? Generalmente lo da la envergadura del proyecto o muchas veces lo da el estándar de la empresa. Si es que te dan el chance de definir, yo te diría que proyectos ya de gran envergadura, con, no sé si es un proyecto con muchos proveedores, que tienes muchas líneas de muchos subproyectos y muchísimos entregables y tal, te recomendaría P6. No soy obviamente un experto en P6 para nada, yo lo que vengo utilizando es el MS Project, pero he visto que lo utilizan mucho ya en proyectos de gran envergadura. ¿Sí? Eh, me quedo al pendiente de sus preguntas. De nuevo, les dejo mi correo para que lo copien la última vez. Aquí tienen, además, si me piden la presentación, tienen un bonus track, cómo se soluciona la sobreasignación de recursos, y yo más que contento de compartir la información que tenga. Lo único que les pido es que me tengan paciencia, no siempre respondo, sino dentro de la semana, porque tengo muchos, como lo postean público, estos videos, mucha gente los ve y me pide el material, entonces, por favor no crean que no lo leí. Les agradezco, muchísima gente se conectó hoy día, casi 200 y pico de personas. Eh, Mil gracias por su tiempo. Yo voy a cerrar el webinar ahora y les pido que nos escriban o me escriban a él, también pidan información de los cursos que están súper, súper bien. Eh, Me dice, por ejemplo, la última pregunta de Luis Eduardo, me dice, si yo manejo proyectos constantemente, cosas que van saliendo sobre la marcha que no se contemplaron, se puede incluir, la verdad, se podría incluir, no hay ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta es el seguimiento. Acuérdense lo que les decía, la clave de todo es la disciplina en el seguimiento. Tendrías que generar más tareas, rearmarlas, reconectar las interdependencias entre tareas, costos, etcétera, y generar nuevas versiones del archivo project para hacer el seguimiento, pero no hay ningún problema. ¿Sí? Hay un curso de MS Project en EALDE, por lo que sé, sí, lo que les dijo Galeano es, hay una maestría en proyectos y dentro de esa maestría hay una materia donde vemos todo lo que vimos ahora, pero mucho más desagregado con ejemplos y tal. ¿Sí? Mil gracias por su tiempo a todos, los voy dejando. ¿Sí? Les pido disculpas, por favor escríbanme y más que contento si sé las respuestas o si les puedo derivar con alguien que las sepa, si no las conozco, más que contento de poder compartir este poco conocimiento. Les mando un abrazo a todos donde estén y una feliz resto de semana. Hasta luego con todos.